caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, muchas gracias, mi hermano. La clase anterior la terminamos con la historia de esta lucha entre Goliat, ¿no?, el paladín filisteo, David, contra este guerrero, y cómo lo derrotó, ¿no? Y justo venía pensando, bueno, me gustaría ponerlos en el, como dicen, en el test, a ver si recuerdan algunos detalles, pero después dije no, porque pues creo que la cosa es muy clara, muy sencilla. Pero me acordé de otra cosa. Me acordé de que se dice que había una señora pues que le dice a su niño, ¿no?, que iba a la escuela dominical, le hace una pregunta para, como dicen por ahí, para probar cómo le está yendo, pues, ¿no? ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? Y le dice, hijito, ¿cómo mató David a Goliat? Y el niñito, pues, como es la cultura actual, ¿no?, los niños no suelen quedarse cortos con preguntas, ellos responden lo que sea, con tal que respondan. Y dijo, con una moto. Y su mamá, pues, no, hijito, le dice, no, a ver, piensa, le dice, piensa bien. Y la mamá, pues, como son las mamás siempre, ¿no?, trató de darle una pista y una ayuda, ¿no? Y la mamá hacía el gesto así, ¿no? Y el niño nada, no entendía nada de la ayuda que le quería dar la mamá, hasta que la mamá se cansó y le dijo, onda. Y entonces el niñito dijo, entonces tenía que también decir la marca de la moto, dijo. Por si acaso, ya que está aquí la hermana Blanca, no era un niño de la IBE, porque yo sé que nuestros niños aquí aprenden muy bien, las maestras les enseñan muy bien. Este es de otra escuela dominical, de otra iglesia. Muy bien, les hice este pequeño relato como para soltarnos un poquito, ¿no?, del hielo que a veces tenemos. Muy bien, entonces, si miramos nuestras hojitas, vamos a ver que nos toca hoy continuar con la tercera y última sección del libro, que incluye los capítulos del 13 al 31, pero por supuesto solamente vamos a ver los capítulos del 18 al 22, ya hemos visto los anteriores. Si nosotros miramos allí, el segundo punto que trata esta tercera gran sección es el ascenso de David, cómo David comienza a tomar relevancia en la historia, ¿no? Y vemos también en el capítulo 18, justamente se inician estas cosas, que Jonatán y David llegaron a encariñarse mucho, a hacerse grandes amigos, de quererse bastante, al punto que hicieron un pacto. Y luego vemos que también Saúl lo incorporó a David, ¿no? Recuerdan que incluso más antes, cuando David tocaba el arpa, cuando venía este espíritu malo por parte de Dios, entonces él le aliviaba con la música. Desde luego era Dios quien actuaba de esta manera. Así que al comienzo leímos la vez pasada que David, Saúl le amó a David. Así que imagínense ese comienzo y después cómo las cosas van a cambiar. Bueno, seguimos leyendo que tiene celos por los elogios del pueblo, de las mujeres que danzaban, y eso provocó celos en Saúl, al punto de querer matarlo. Pero vemos que después Jonatán va a abogar por él, va a interceder por él en favor de David, y esto va a molestar aún mucho más a Saúl. Entonces, para el capítulo 20 se hace bien claro cómo era tan estrecha esta amistad entre David y Jonatán. Y desde luego, David continuaba pues evitando, eludiendo, como dice aquí, a Saúl. Esto lo vemos del capítulo 21 al 22:5. Y David huye de Saúl.
Luego vemos que en un arrebato de ira, debido a que se enteró que uno de los sacerdotes le prestó asistencia a David, entonces el rey Saúl ordenó la muerte de los sacerdotes de ese lugar. Ese lugar en particular se llamaba Nob. Y había un sacerdote que se conoce ahí como Elimelech, y toda su parentela y los demás sacerdotes, todos incluso vestidos con su ropa de servicio de sacerdotes, con sus efods, pues fueron asesinados. Estoy relatando la estructura del resumen. Muy bien, entonces en color azul podemos ver unas referencias a los libros de Mateo 12, 3, 4, Marcos 2, 25, 26, Lucas 6, 3, 4. Me voy a permitir leer uno solo porque es del mismo relato. Mateo 12, 3, 4. Vamos a buscar. En Mateo 12 hay un incidente dice aquí, un incidente entre Jesús y los fariseos. Viéndolo los fariseos, lo voy a leer del capítulo anterior, viéndolo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿no? Le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Le estaban reclamando porque no guardaban el día de reposo, porque estaban recogiendo espigas. Y pues los judíos, fariseos en particular, eran muy celosos de la observancia de la ley, de los reglamentos y todo esto. Pero él les dijo, ¿no? El Señor Jesús le respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Eso lo vamos a ver después. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Es decir, que la ley de Moisés tenía, por supuesto, ordenanzas, pero habían excepciones también. No solamente durante el tiempo de Jesús, sino más antes. Pero la mentalidad humana siempre pues, se caracteriza por ser bien rígida, estricta, intransigente. No acepta excepciones. La regla es tal y no hay excepciones. Pero para Dios existen excepciones. Y ese fue el caso de David y sus hombres que tenían hambre. Y fueron a este sacerdote a pedirle, ¿qué tienes aquí? Danos 5 panes. Les dijo, me imagino que los panes eran grandes, pero no para tanta gente que había. Y lo importante aquí es que a veces nosotros los hombres somos demasiado legalistas. Hay una expresión que yo escuchaba antes cuando era estudiante todavía. Dice, fulano de tal es más, quiere ser más papista que el papa. Había esa expresión, ¿no? Y bueno, ese era el caso de los fariseos. Eran demasiado estrictos y ellos no aceptaban ninguna excepción a las normas, y el Señor Jesús les estaba dando a entender de que sí existen las excepciones. Y por último, Él les dice, el día de reposo no se hizo debido al hombre o para el hombre. El día de reposo es más bien para el hombre. Y finalmente dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Así que no había mayor discusión allí. Pero por supuesto, al decir eso, les daba a entender a los fariseos que Él era divino. Y eso les encolerizaba aún más a estos fariseos. Ok, ahora sí vamos a buscar aquí, a seguir la secuencia de los relatos. Espero que hayamos tenido la oportunidad de leer los capítulos del 18 al 22. A ver, con sinceridad y honestidad, levantemos la mano los que hemos leído o escuchado por lo menos. Ok, no se preocupen los que no han escuchado porque les voy a relatar las partes más resaltantes. Al comienzo parece que es todo, pero después lo espaciamos un poco. Bueno, vamos a leer esto. Ya mencioné anteriormente la estructura de la secuencia, ¿no? de los temas, de acuerdo a cómo está incluso escrito aquí en la Biblia, pero ahora lo vamos a ver de una manera en particular para tratar de
de entenderlo bien. Dice aquí esta subsección A: David es reconocido y querido por el pueblo y aún por el rey Saúl y su hijo Jonatán. Y leemos abajito, dice: Jonatán llegó a amar a David e hicieron un pacto. Aquí hay que tener cuidado con esta expresión de amar, porque en nuestra cultura actual el término amor tristemente ha sido ha sido cambiado, incluso hasta se usa como un sinónimo, ¿no?, de una relación sexual, por ejemplo. Eso es amor, dice, hacer el amor, amar. Y esto no tiene nada que ver aquí con eso, por si acaso, porque algunos dicen, o David era gay, o Jonatán era gay, o los dos eran gay. Por último, no es el caso. Aquí cuando se habla de amor, se habla de amor, no de lo que en nuestra cultura actual la gente suele entender. No nos dejemos sorprender cuando alguien nos quiere hacer una objeción así en este sentido. Muy bien, leemos. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, esto es Jonatán, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Recuerden que en el capítulo anterior se había mencionado que Saúl mismo llegó a amar a David, lo quería. En parte quizás porque era su alivio cada vez que este espíritu maligno le atormentaba y él tocaba el arpa, o simplemente le cayó en gracia. Seguimos leyendo. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Es decir, Jonatán. Aquí se hace mención de Jonatán a David. Saúl lo puso sobre gente de guerra. Dice aquí, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos. Hasta aquí David tenía un gran favoritismo por parte del pueblo, pues por haberlos librado de los filisteos, iniciando la victoria con la derrota de este paladín Goliat, ¿no? Y el pueblo lo llegó a querer, pero también porque cada vez que él salía, él era victorioso. Y él, como hombre temeroso de Dios, varón temeroso de Dios, él se conducía prudentemente. Porque Saúl tenía varios siervos que dirigían parte de su ejército, ¿no? Secciones de su ejército. Pero a los hombres a quienes le asignó David, él era la responsabilidad de David, era su responsabilidad comportarse, guiarse prudentemente, hacer las cosas bien. Quizás otros siervos tratarían de sacar ventaja de una o de otra manera, ¿no?, que hasta sería motivo de críticas, pero en el caso de David no había nada de eso. Nadie podía señalar y decirle, oye David, tú estás aprovechándote de tu cargo y estás haciendo cosas indebidas o sacando provecho de esta manera o de otra. No era el caso. Él se conducía con corazón temiendo a Dios, prudentemente. Continuamos. Saúl, llevado de celos, se vuelve un enemigo. Esta es la subsección B. Se vuelve un enemigo violento de David y busca su muerte. ¿Qué tal cambio, no? Habíamos comentado que en la clase anterior que se dice ahí que Saúl llegó a amar a David. Dice, los éxitos de David fueron elogiados por el pueblo, más que los de Saúl, lo cual desencadenó un celo enfermizo de parte de Saúl contra David. Y leemos aquí, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 1000 y a mí 1000, nada más. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Esto ya lo habíamos leído en la clase anterior, en capítulos anteriores. Y él desvariaba en medio de la casa, ¿no?, afectado por este espíritu. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano.
Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. No sé, me imagino Saúl estaba sentado ahí, cerquita estaba David, cogió la lanza y quizás lo quiso enclavar. Pero David lo evadió, dice, 2 veces. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de Dios y fue Saúl enemigo de Dios todos los días. Ok, aquí me salté un poquito la historia de cómo Saúl buscaba ocasión contra David. Le habla a sus siervos y le dice, prometámosle a David que puede ser yerno mío, ¿no? Le puedo dar a mi hija Merab. Y fueron los siervos y hablaron con David y le dijeron, no, mira, esta es la situación. Y David incluso hasta tomó una actitud reticente y dijo, ¿acaso es poca cosa que ustedes me vengan a hablar de eso? Yo soy de gente humilde. ¿Quién es mi familia? Mi padre, nosotros somos gente humilde, yo soy pastor de ovejas. ¿Cómo toman así a la ligera esto? Y entonces fue una respuesta muy sabia por parte de él. Y los siervos regresaron a Saúl a decirle, no, esto es lo que está diciendo el hombre este. Así que, bueno, le contestó, le volvió a contestar a Saúl, ¿no? A insistir con los siervos de que no, que realmente lo único que quiere es que, pues, pelee contra los filisteos, ¿no? Y haga venganza para resarcirse de sus enemigos. Así que lo enviaron otra vez a la batalla y pues salió victorioso. Pero David no quiso aceptar a la proposición de ser yerno de Saúl para entonces. Así que pues seguía el problema para Saúl de verlo como un adversario. Y él insistía, inicialmente dijo, bueno, no va a ser mi mano contra David, sino los filisteos lo van a matar en algún momento. Y alguien le dice, por si acaso, tu hija está enamorada de David. Alguno de esos siervos seguro le dijo, ¿no? Y Saúl vio la ocasión, dijo, si es así, le pareció bien. Dijo, entonces le voy a dar a mi hija. Y volvió a enviar a sus siervos a proponerle que sea yerno de Saúl. Y vinieron los siervos y le dijeron, no, el rey quiere que tú seas yerno, oye. Ya para esto, la otra hija de Saúl ya la habían dado a un tal Palti, algún hombre de la nobleza, un hombre importante seguramente. Así que Merab quedó descartada de la lista y nomás quedaba Mical con la notable referencia de que ella sí lo quería a David, parece que pues se había enamorado seguramente. Entonces dijo Saúl, aquí está mi ocasión. Y le dijo a los siervos, ¿no? Propónganle. Y volvió David a oponerse. Y les dice otra vez, ¿cómo toman ustedes tan en poco el que yo llegue a ser yerno del rey? Diría él de repente, yo no tengo ni para pagar la dote y todo lo que se necesita, ¿no? Que esa era la tradición, la costumbre para esos tiempos. Así que le dijeron eso a Saúl y Saúl los devolvió, les dijo, díganle esto, que al rey no le importa la dote, no le importan estas cosas, lo único que quiere el rey es que hagas venganza de los filisteos, así que consíguete matar a unos filisteos y trae los prepucios de ellos acá con nosotros. Así que, bueno, eso sí le pareció bien a David. David dijo, bueno, eso sí, bueno, vamos a hacerlo. Y en efecto lo hizo, pero aquí Saúl esperaba que David al emprender esta tarea, pues iba a fracasar, ¿no? Y que lo iban a matar probablemente. Pero él no, fue y pues obviamente Dios lo estaba cuidando, guiando y lo llevó a esa victoria y trajo los prepucios. ¿Cuántos fueron? 200. Los que le dieron 200. Hay que mató a 200 como mínimo. Y entonces, ustedes saben lo que son los prepucios, ¿no? Los prepucios es la piel que recubre la parte extrema del pene, ¿no? La circuncisión es cortar esa partecita de la piel. Esa es la circuncisión, ¿no? Que se practicaba
y que incluso algunas personas, a niños cuando nacen les practican esto por cuestión cultural, por cuestión religiosa o por alguna razón. Muy poco, por supuesto, mucho menos que antes. Pero ese es el prepucio, es la piel solamente que cubre la parte final del órgano genital del varón. Muy bien, así que pues sería grande la sorpresa de Saúl de ver que el hombre había triunfado y que todo lo que él esperaba de que lo mataran los filisteos no había ocurrido. Entonces, y de otra cosa. Entonces, al darle a su hija, dijo, bueno, le voy a dar a mi hija, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a vigilar al tipo este, ahí en su casa, y cuando llegue el momento, le van a caer ustedes de sorpresa, le dice a sus siervos, no, y lo van a matar. Así que llegaron y pues, ya para esto la misma Mical le había dicho, si no escapas esta noche por tu vida, te van a matar. Ella misma le advirtió. Así que lo descolgó por la ventana. Vamos a leerlo esto aquí, dice. Dice, David logra escapar de la trampa de Saúl gracias a su esposa Mical. Después hubo una nueva guerra, salió David, peleó contra los filisteos, los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David tocaba. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, otra vez, ¿no? El cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo lo que Saúl había hecho con él, y Samuel se fueron y moraron en Naiot, a otra ciudad se fueron. Para esto Saúl mismo vino y le incriminó a su hija, ¿no? ¿Qué has hecho? Que lo has dejado de escapar, le has avisado. Y ella pues le metió una mentira de esas que son bien convincentes. No era piadosa, era bien convincente. Le dice, es que me amenazó, habían puesto una estatua ahí, ¿no? En la almohada con pelos de cabra y todo eso. Y que la primera vez que lo vinieron a ver, ella lo excusó diciendo, está enfermo. Y Saúl dijo, tráigame lo que sea enfermo para matarlo en su cama. Ya la siguiente vez que vieron, ya descubrieron la estatua. Y Saúl se molestó y vino justamente a reclamarle. Y ella dijo, no es que él me amenazó, que si yo decía algo me iba a matar, pero ella estaba mintiendo. Ella pues obviamente lo quería David y permitió que escapara. Para esto entonces dijimos, David y Saúl se habían ido a este lugar que se llama Naiot, en Ramá. Recuerden que Ramá era la ciudad natal de Samuel. David vino a Jonatán, dada la gran amistad entre ambos. Después dice, David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán. Ellos de alguna manera estarían en contacto, es muy posible. Si me pregunta a mí, yo no sé, pero alguna forma de comunicarse tenían ellos. Así que él se pudo encontrar con Jonatán. Y le reclama, le dice, no, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿No? Y si ese es el caso así, ¿por qué mejor tú no me matas y me llevas de una vez? Y Jonatán sabía que pues él era inocente de lo que Saúl en su mente torcida había ideado estas cosas, este temor paranoico de pensar que David quería destronarlo. Leemos aquí lo siguiente, David y Jonatán pactan con juramento. Ya recuerden que habían hecho un pacto, ¿verdad? Pero esta vez lo hicieron con juramento. Vamos a leer, dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz.
y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Lo he puesto aquí con así más oscurito, porque esto lo vamos a ver después en el libro de Reyes, ¿no? Como el fiel a su juramento que había dicho, hace misericordia con la casa de Jonatán, uno de sus hijos, sobreviviente, ¿no? Le perdona la vida, y no solo eso, sino que lo trae a su mesa a comer con él. Qué cosa tan grande, ¿no? Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David, de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y David en el futuro cumplió esa promesa. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, 2 veces, como quien pone una firma, ¿no? Y encima de eso un sello. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ya explicamos que esto no tiene nada que ver con lo que algunos críticos hablan de, no, que estos 2 muchachos eran gays o algo así. Hasta la palabra gay, dicho sea de paso, su origen, su significado original, tiempo atrás, era una persona alegre, ¿no? Oye, él es gay, está gay, es gay. Era una buena palabra, pero con el tiempo ya se le cambió y la connotación tomó otro significado, otro significado. Muy bien, seguimos. Jonatán y David se despiden ratificando su juramento por el nombre de Jehová, y esto es lo que es lo importante, que lo hacen de esta manera. Y luego que el muchacho se hubo ido, recuerden que aquí hay un paréntesis, que ya Jonatán le había dicho: me voy a reunir con mi papá y él va a notar tu ausencia y va a preguntar por ti y yo le voy a responder. Si él se molestare, yo te vengo a avisar. Significa que mi papá no te quiere vivo. Y fue así, y en efecto ocurrió, y incluso lo hirió, y dicen que Saúl tiró la lanza contra Jonatán. Tremenda era la cosa, le dice: hijo de la perversa, esa es la expresión que él usa, ¿no? ¿Acaso no sé yo que tú prefieres a este? ¿No sabes que mientras él viva, ni yo ni tú estamos asegurados de continuar con el trono? Esa era la idea, la paranoia que él tenía, ¿no? Estas ideas de adversidad contra David. David era inocente, David en lo que menos pensaba era en esto. Y entonces él, pues, ya habían acordado que cuando yo llegue, y si es que mi papá realmente te quiere matar, pues yo voy a ir con un muchacho y voy a tirar las saetas. Si las tiro cerca y le diga al muchacho: oye, ven acá que las saetas están cerca, quiere decir que todo está bien y puede salir. Pero si las tiro más allá de donde está el muchacho, pues ya sabrás que el mal por parte de mi padre está determinado. Y así ocurrió. Y luego que el muchacho, dice, se hubo ido, se levantó David del lado del sur, ya sabiendo, ¿no?, cuál era la situación, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Entonces, en los versículos anteriores, alguien podría decir: bueno, parece que Jonatán lo quería más a David, pero aquí pareciera que David lo quería más a... La verdad que los dos se querían muchísimo, ¿no? Se amaban, era un amor de amistad, no de otra cosa. Bueno, seguimos. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Luego avanzamos, pasamos al capítulo ya 21. Dice aquí: David huye a Nob. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió el sacerdote Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Recuerden que en esos tiempos no había televisión, no había internet, así que el sacerdote no tenía la menor idea de qué estaba haciendo David ahí, ¿verdad? Así que siempre le pregunta, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué vienes
vienes aquí tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, y pues le da una mentira también. Así que David también era mentiroso. Le dice, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto, ¿a qué te envío? Qué tremenda mentira, ¿verdad? Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados a un cierto lugar, así que él fue solo a encontrarse con este sacerdote. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote, inocente el sacerdote, no sabía nada de esto. Le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Es que el sacerdote a sabienda. Quiere decir que estos sacerdotes no eran tan, ¿cómo diríamos? Pues tan legalistas como en el futuro llegaron a ser los fariseos. Los fariseos no perdonaban nada. Él lo vio al sacerdote como una cuestión de excepción, porque pues los panes ya habían sido retirados, los panes de la proposición. Quizás hubiera sido una gran ofensa para Dios si es que sacaba los panes que estaban todavía allí, ¿no?, en ofrenda a Dios, pero ya los habían sacado. Pero con todo, dice que eso no estaba permitido darse sino a los sacerdotes, solo los sacerdotes podían comer de ese pan que ya se había retirado. Dice aquí, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Y aquí viene la cosa. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Había este siervo de Saúl, se encontraba en esta ciudad de Nob, cuyo nombre era Doeg, y que no era judío, era edomita, era un descendiente de Edom, un descendiente de Saúl. Dice, el principal de los pastores de Saúl, así que Saúl lo había puesto como su jefe principal de pastoreo. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque aquí lanza otra mentira David. Porque no tomé en mi mano mi espada, ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió, inocente, pues él tampoco sabía, el sacerdote, ¿no? Dice, la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. No olvidemos este detalle, que ahí estaba este personaje, este siervo, Doeg, el edomita, principal de los pastores de Saúl. Bueno, de ese lugar de Nob, David huyó a la tierra de los filisteos, a uno de los reyes, Aquis, en la ciudad de Gat. Y bueno, ya vamos a ver aquí que, pues David, preso de miedo, ¿no?, hasta llegó a fingirse que estaba loco. Bien, leemos. Y los siervos de Aquis, cuando notaron la presencia de David, fueron los siervos de Aquis y le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras. De alguna manera los rumores se difundían, yo creo, en eso más rápido que el internet. Los chismes en ese tiempo. Ahí que le llegó la noticia a David, y pues esto le causó miedo. Dice, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Es que se hizo el loco. Se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Así que cuando lo llevaron, pues, al susodicho, a la presencia de Gat,
Y Gad lo vio, ¿no? Seguro estaría pues con ropas haraposas, rotas, con la barba y todavía la baba cayéndole por la barba. Y dicen que él escribía en las portadas, ¿no? En las puertas, en los versículos anteriores dice eso, ¿no? Y dijo Aquis a sus siervos: aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Es como que hubiera dicho: no me hagan perder el tiempo, llévenselo. Este tipo está loco. ¿Para qué voy a perder el tiempo yo preocupándome de este hombre? Así que pues le valió a David, porque pues salvó su vida. Luego dice, continúa huyendo David. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, esto es en el desierto. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Así que la mamá, el papá, los hermanos de David se reunieron ahí en este lugar. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y esta es la historia que muchas veces se repite, ¿no? De grupos rebeldes, en que gente amargada, gente con deudas, gente que han tenido problemas o que de repente están al margen de la ley, se unen y forman un grupo rebelde. Dice, y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahí que automáticamente se hizo el líder de 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Aquí quiero aclarar, porque a veces hemos mencionado que hay un Mizpa en Benjamín, ¿verdad? Hay un Mizpa, hay una ciudad que se llama Mizpa. Pero también en Moab había una ciudad que se llamaba Mizpa. Y Moab está en el lado oriental del río Jordán, y no solamente a esa altura, más abajo, donde está el territorio de Moab. Y ustedes dirán, ¿y cómo así se fue a Moab? Moab no eran necesariamente muy amigos de Israel, ¿no? Y habían tenido incluso conflictos antes. Pero no olvidemos de quién, de su bisabuela, de su ascendencia. ¿Quién fue su bisabuela? ¿Ah? Ruth. Recuerden que Ruth dio a luz a Obed. Obed dio a luz a Obed, su esposa de Obed, pero descendiente de Obed vino Isaí, y descendiente de Isaí vino David. Así que Ruth, su bisabuela, ¿de dónde era ella? Entonces él llegó ahí pues tranquilamente, no se olviden de mí, que mi bisabuela era moabita. Así que estuvo acogida allí. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, así que David estaba muy cómodo allí. Y Dios ya tenía planes con David. Así que Dios envió a este vidente, a Gad, el que le dijo, no te estés en este lugar fuerte. Como dicen algunos por ahí, ¿no? Sal de tu zona de confort. Sal de aquí, de esta zona de confort. Dice, anda y vete a tierra de Judá. Mamma mía, donde te está esperando Saúl. Y David se fue y vino al bosque de Ared, no precisamente a la ciudad o alguna de las ciudades principales de Judá, pero en un bosque que se llamaba Ared. Saúl determina matar a Ahimelech y todos los sacerdotes de Noé. Pues ya vamos a ver lo que pasó. Dice, Doeg edomita. Entonces, Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Esaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó, y este es un mentiroso también este tipo, dice, el cual consultó por él a Jehová. Bueno, Satanás a veces mezcla la verdad con la mentira. Y dice, y le dio provisiones. Eso sí fue cierto. Pero quizás estuvo exagerando aquí, pues de provisiones solamente le dio panes y la espada de David. Dice, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. La espada de Goliat, quiero decir. Pero eso de que consultó por él a Jehová, eso es falso, ¿no? En ningún momento él consultó
a Jehová para David. Dice, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitop, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, bueno, esto fue antes de la decisión. Luego este hombre le dice, no, yo lo vi ahí a David que estaba, así que se encolerizó, lo llamó a Elimelech y le dice, ¿por qué no me avisaste? Y Elimelech, inocente, pues le dice, yo no sé ni de qué se trata esto, yo nunca he consultado por David. Dios me libre, porque eso obviamente era una contravención directa con el rey, contra el rey. Y él proclama su inocencia, pero aún así Saúl determina matarlo, y no solamente a él, sino vamos a leer, va mucho más allá. Dice así, ciertamente morirás, le dice, ¿no? No quiso atender a las excusas, a las razones de Elimelech de decirle que él no era responsable, que él era inocente. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él, ¿no? Ahí cerquita, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. ¿Qué tal atrevimiento de este tipo? Nada de temor contra Dios. ¿Cómo se le ocurre pensar eso de ir a matar a los sacerdotes de Jehová? Que no se habría detenido un momentito de decir, me estoy yendo contra Dios. ¿Vale? Y le dice, porque también la mano de ellos está con David. No importaban que eran los representantes de Dios, los sacerdotes, pero como supuestamente estaban a favor de David, no merecen vivir. Pues sabiendo sabiendo ellos que huían, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Obviamente los siervos eran temerosos de Dios, ellos sabían que hacer eso era muy malo, les iba a ir mal, Dios los iba a llamar a cuenta tarde que temprano. Entonces dijo el rey a Doeg, que no era judío, recuerden, no era hebreo, era un edomita, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, es decir, sacerdotes. Dice aquí, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bebitos, pueden imaginarse, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Este hombre definitivamente no temía a Dios. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitop, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y aquí terminamos con el capítulo 22. Quería insistir en el pensamiento tan malvado, pero por otro lado tan contra Dios por parte de Saúl, de no considerar lo que estaba haciendo, que iba a afectar su vida posteriormente. Él no tenía temor de Dios. Una vez mi hermano Alfonso comentó, ¿no?, que él no conocía de Dios, y esto es una prueba, él no conocía de Dios, él no temía a Dios, él estaba allí porque, bueno, llegó ahí. Recuerden que nosotros los creyentes somos usados por Dios, tenemos el Espíritu de Dios y somos sus instrumentos aquí en la vida. Pero hay mucha gente que no son hijos de Dios y a veces Dios también los usa, pero eso no es garantía de que ellos son hijos de Dios. Hay mucha gente que le van a decir, Señor, Señor, ¿cuántas veces hemos hecho hasta milagros? ¿No?
hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros, ¿eh? Y el Señor les va a decir, apartados de mí, yo nunca os conocí, porque nunca tuvieron una conversión, nunca temieron a Dios, no hubo conversión en ellos. Pero ustedes dirán, pero si hicieron milagros, si gustaron de los dones espirituales, porque fueron usados, pero no fueron convertidos. Y esa es su diferencia. A diferencia de nosotros somos creyentes convertidos, nacidos de nuevo. ¿Y cuál es la prueba? Algunos piensan por ahí, ok, la prueba de que yo soy hijo de Dios es que, pues, que tengo los dones, los talentos. Miren, hablo en lenguas, o hago esto, o pongo la mano y sano. Eso no es prueba. Mucha gente puede hacer eso y van a ir a parar al infierno. ¿Alguien tiene idea de cuál es una prueba bien palpante de que somos hijos de Dios? Nosotros, por conocimiento de la palabra, sabemos que el Espíritu mora en nosotros, pero claro, nosotros no vemos al Espíritu y yo no puedo ver que el Espíritu está allí, ni usted puede ver que el Espíritu está en mí. Pero ¿cómo podemos saber? Una vida transformada, exacto. Mi hermano, cuando usted tiene luchas, cuando usted no está contento, cuando usted cae, cuando usted por alguna razón pecó y usted siente que tiene que volver a Dios, esa es la prueba de que usted tiene una naturaleza nueva, que está luchando con la vieja, que usted tiene el Espíritu Santo, porque Él es el que le hace entender, le redarguye de que no está bien, está mal. Tiene que ponerse a cuentas con Dios. Pero si existe una persona que aparentemente no tiene ningún conflicto en su vida, todo sigue bien, 100%, el apóstol Pablo dice, examinémonos. No quiero ponerles dudas ni miedo. Yo sé que todos ustedes están convencidos de que son salvos porque han aceptado a Jesús. No por ninguna otra cosa, no por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Por fe, y ustedes tienen esa convicción y ustedes entienden eso porque ustedes temen a Dios. Cuando uno hace algo malo, el temor a Dios inmediatamente nos empuja a buscar ponernos a cuenta a Dios. Ok, muy bien, hermanos, creo que ya pasamos el tiempo, vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias por lo que aprendemos en tu palabra. Señor, guíanos para que podamos ser victoriosos en nuestro diario, batallar contra nuestra naturaleza, contra nuestra carnalidad, y que dejemos, Señor, que la vida nueva, que el hombre nuevo, la mujer nueva, sigan creciendo para que el hombre viejo, la naturaleza vieja, la carnalidad sigan muriendo. Y sabemos que de todas maneras algún día tú permitirás que nosotros lleguemos a la perfección, a la estatura de Cristo, cuando tengamos un cuerpo glorioso, transformado, según tu voluntad. En Cristo Jesús, gracias te damos, Padre amado. Amén.